nuestro invitado el día de hoy. Está ya en contacto con nosotros el general en retiro, Kluber Aliaga, exministro del Interior. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Nélida. Muy buenas noches, Joana. Encantado de estar en su programa para tratar este tema que es de suma importancia, ¿no? Por supuesto, el tema de la seguridad en nuestro país es de mucha importancia y creo que en estos tiempos debería de ser tomado con mayor interés, dado que los casos de delincuencia, los asaltos y las situaciones de mayor magnitud siguen siendo una preocupación para el país. ¿Está bien? ¿Este tipo de reuniones, este tipo de consejos es una novedad para el país o siempre se han desarrollado estas actividades pero no han tenido la connotación que en realidad la ciudadanía lo exige? Bueno, en realidad los consejos de seguridad ciudadana ya funcionan desde el año 2003, que se creó la ley del sistema de seguridad ciudadana. Sin embargo, no han tenido, como tú bien lo dices, ese compromiso de parte de las autoridades, porque si bien es cierto, el Consejo en determinado momento inclusive estuvo presidido por el presidente de la República, luego quedó bajo la titularidad del Ministerio del Interior, con la participación de los titulares del Poder Judicial o su representante, del titular de la Fiscalía de la Nación o su representante, del Ministerio de Justicia o su representante, y así los únicos que asistían a estos consejos eran los representantes, y no se le ha dado la importancia que debe tener la seguridad ciudadana, porque se ha creído de mala manera de que la seguridad es un tema policial. Realmente la seguridad es un tema en la que estamos comprometidos todos en diferentes medidas. La gente, cuando se porta bien, cuando rechaza la violencia, cuando no comete delito, está dando su aporte por la seguridad. Las personas que denuncian están aportando a la seguridad. Las personas que brindan información están aportando a la seguridad. Las personas que participan en las juntas vecinales, que participan en diferentes organizaciones vecinales con la finalidad de velar por su seguridad, están aportando por seguridad, y muchos peruanos que trabajan en servicios de serenazgo, en servicios de vigilancia privada, etcétera, también aportan a la seguridad. Sí, y los mismos parlamentarios. Por supuesto, o sea, es decir, este consejo se tendría que entender que es una dinámica multidisciplinaria, que no solamente lo dice bien, no solamente es papel, no solamente es el trabajo de la Policía Nacional, sino que esta tendría que tener mucha articulación con diversas instancias del Estado, y no solamente del Estado, sino también de la parte privada. Pero pareciera que esta actividad desarrollada el día de hoy nada más quedaría en los titulares y en las fotografías, porque, a ver, ¿cuánto de esto se pone en práctica? O sea, hemos visto a la presidenta, hemos visto a los jefes, a los altos mandos de la policía, el ejército, el Ministerio del Interior, pero ¿cuánto de esto se pone a acción en la práctica? En Lima, ¿y cuánto de esto se pone a acción? ¿Cómo se replica en regiones? También sucede lo mismo, el gobernador regional es quien encabeza la actividad, la acción con las demás instancias. Pero ¿qué sucede en el camino? En el camino ya no asiste el presidente, la presidenta como tal, sino un delegado, pero un delegado que de repente no tiene la capacidad de toma de decisiones, porque, vamos, esta actividad no es de ahora, viene de muchos años atrás, pero no se ha visto el producto como tal para la sociedad. Definitivamente, o sea, estamos viendo que el sistema se creó hace muchísimos años y no estamos viendo los frutos que todos esperamos. Todos queremos que cada día nuestro país sea un país más seguro. Sin embargo, estamos viendo que, por el contrario, cada día es más inseguro, crece el tema del sicariato, el tema de las extorsiones, los raqueteos, los asaltos en todas partes, y también los remanentes del terrorismo. Es decir, todos los actores disociadores se hacen presentes en diferentes partes del país, y prácticamente la violencia se está esparciendo por todos lados. Lo más grave es que el tema de las extorsiones está creciendo terriblemente, ¿no? Ya no solamente en las grandes ciudades, sino en provincias, y esto amenaza así seriamente la seguridad ciudadana. Imagínate, afecta
a los transportistas, a los pequeños, medianos empresarios, a los grandes empresarios, ¿no? Empezó con las extorsiones a las obras civiles y estas bandas tratan de ampliar su esfera de influencia, ¿no? En trata de personas y con empresarios. Esto no lo podemos permitir, se tiene que frenar de la manera más rápida y pronta posible, y para esto se requiere la actuación del Estado. Bien, señor Kluber, buenas noches. En otros países... Sí, ¿qué tal? Buenas noches. En otros países... Sí, solo para terminar la idea, solo para complementar, quería consultarle cuál es el impacto que va a generar el hecho de que la presidenta Dina Boluarte convoque al Consejo Nacional de Seguridad. Vamos para ahí, lo escuchamos. Claro, la idea es que no solamente se quede en convocar y en dar ideas y sugerencias, sino que como lo hace el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, la presidenta asuma el liderazgo de esta lucha por la seguridad ciudadana. ¿Eso qué quiere decir? Que esté vigilando, que esté controlando, que esté supervisando cómo vienen trabajando los diferentes actores. Sabemos que el que tiene que dar el trabajo, el que tiene que poner el pecho y que tiene que hacer el trabajo efectivo fundamentalmente es la policía. Pero la policía sola no va a poder hacerlo, requiere el apoyo y la participación de la población y de los gobiernos regionales y municipales, ¿no? Entonces, se tiene que ejercer todo un sistema de control, de monitoreo y supervisión 24/7, es decir, permanentemente, porque la delincuencia no tiene horario, la delincuencia opera las 24 horas del día y todo el año. De la misma manera, este sistema tiene que funcionar las 24 horas del día y los 365 días del año, y para eso se tiene que organizar el Estado, se tiene que organizar fundamentalmente la policía, al que hay que equipar, hay que capacitar, hay que organizar para que dé respuesta a los grandes problemas de inseguridad ciudadana, que en primer lugar aparece el tema de las extorsiones y el sicariato. Sí, bien. Luego, los delitos comunes, ¿no? Los raqueteos, los asaltos, los robos a celulares, etcétera. Y en tercer lugar, pacificar totalmente el país, desarticulando a todos los remanentes terroristas que existen. Si bien nuestro país viene luchando contra la inseguridad ciudadana desde hace muchos años, décadas, ¿no? Pero queremos saber en la actualidad cuáles son los niveles reales de la lucha contra la delincuencia, ¿no? Digamos que ahora en este contexto, por ejemplo, de crisis social y política que está afrontando el gobierno de Dina Boluarte, ¿ha aumentado en este contexto los niveles de delincuencia? Bueno, todos los años se viene registrando un incremento progresivo de la incidencia delictiva, ¿no? Desde hace muchos años atrás, ya no de ahora, en un orden del 10 al 25% anual que viene creciendo la incidencia delictiva a nivel nacional. Los números de homicidios, por decir, de antes en el Perú, hace 20 años atrás, el número de homicidios era de 2 por cada 100.000 habitantes. Ahora estamos llegando a los 7, 8 y en algunos lugares a 15, 17 homicidios por cada 100.000 habitantes, como es el caso, por ejemplo, de la zona de la selva y de algunas ciudades del norte del país, ¿no? Como el caso de Trujillo, el caso de Piura. Entonces, la violencia que antes se notaba en Lima, ya no solamente en Lima o Callao, sino que se ha diseminado y en algunas zonas del interior del país es más crudo de lo que pasa acá en la ciudad capital. Y el hecho de que haya acaparado, y el hecho de que haya acaparado, por ejemplo, la delincuencia en cada rincón de nuestro país, también ha aumentado, digamos, la grave consecuencia que es, por ejemplo, la muerte de muchas víctimas. Así es, o sea, el número de homicidios ha incrementado, los sicariatos vienen incrementándose a un promedio de 1 diario en el país, o sea, lo que es alarmante. El sicariato sucedía antes solamente por tema de ajuste de cuenta entre delincuentes. Luego pasó a ser utilizado como medio de guerra, ¿no? Entre bandas, por disputas de territorios donde ellos pueden ejercer dominio, donde pueden ejercer ellos las extorsiones. Y ahora vemos casos de sicariato en la que se amenaza y se mata a los empresarios o a las mujeres que están ejerciendo la prostitución y que no quieren pagar los cupos a los extorsionadores. Sí, a ver, esta situación es sumamente grave porque está evidenciando una mayor presencia de violencia en la población peruana. Sí, a ver, el Perú era un país donde general, había robo, pero no había homicidios. Sí, a ver, general, si bien es cierto, estos índices cada vez van en aumento. Yo recuerdo hace unos años también se hablaba el déficit del recurso humano, déficit de
efectivos policiales en el país para poder repeler estos actos delincuenciales. ¿Cuál ha sido la estrategia? Usted ha sido ministro del Interior. ¿Cuál ha sido la estrategia que se ha aplicado para tratar de mejorar? Se han aperturado mayor cantidad de vacantes efectivos de la policía. ¿Son suficientes? ¿Esa es la solución? ¿Cuál es el plan alterno que maneja en ese momento, que manejó el gobierno? ¿Y cuál es la mirada que usted ya le da en un sentido crítico? Me gustaría arrancarle esta opinión de saber qué mirada, cuál es la estrategia que maneja este gobierno frente al tema delincuencia. Bueno, lo que te puedo decir es que el Estado ha fallado en el tema de seguridad ciudadana, no de ahora, sino de varios gobiernos atrás. No se han dado las políticas adecuadas en seguridad ciudadana. No hemos visto el compromiso de los presidentes para liderar este trabajo de seguridad ciudadana, que es la primera obligación de todo presidente. Recordemos que todo presidente tiene dos encargos fundamentales: garantizar la seguridad de su población y promover el desarrollo económico, social, cultural, científico y tecnológico de la nación. En este caso, es la primera obligación de todo gobernante. Pero se han hecho de la vista gorda y se lo han encargado solamente a la policía. En algunos gobiernos regionales y municipales que he tenido yo la suerte de trabajar, he visto la indiferencia de estas autoridades para no apoyar a la policía. Son muy pocos los casos en los que se nota un acercamiento, un apoyo directo de los gobiernos regionales y municipales a la policía. Tenemos que entender que todos somos parte de la seguridad ciudadana, que así como hay buenos médicos, buenos abogados, hay buenos policías, y también así como hay malos profesionales en otras áreas, también hay malos policías. Se tiene que hacer el esfuerzo de mejorar la policía, que es tan necesaria. Hemos visto cuán necesaria es la policía para garantizar la seguridad y la gobernabilidad del país, y no podemos hacernos de la vista gorda y dejar a la policía que sola haga su trabajo, sino que se requiere el compromiso del Estado. Yo digo que cuando decimos el compromiso del Estado me refiero a los tres poderes. El Poder Judicial, por ejemplo, es una pieza clave en el tema de seguridad ciudadana, porque es el poder que sanciona, que manda a la cárcel a los delincuentes o los libera. Entonces, el Poder Judicial tiene que dar un mensaje de una justicia pronta, rápida y correcta. O sea, tiene que haber justicia. Los delincuentes tienen que notar que el Poder Judicial es un poder correcto, es un poder que inspira confianza y que actúa en los parámetros de la ética y de la ley. Pero ¿cómo entender esa dinámica, general? ¿Cómo entender esa dinámica? Usted lo está diciendo, pasó por la cartera del Interior. Si el policía hace su trabajo y a la final el Poder Judicial lo libera, la Fiscalía incluso hasta le cambia la condición o el delito, entonces, ¿cómo articular estos esfuerzos que en su momento hace la policía y que finalmente termina en nada cuando la Fiscalía o el mismo Poder Judicial lo libera? Claro, por eso es que te digo que es importante el liderazgo de la presidenta, para que participen directamente los titulares del Poder Judicial, del Congreso y del Ministerio Público y todos los ministros que tengan que ver, porque al llamado del presidente tienen que ir. Si el presidente asume el liderazgo, la responsabilidad directa, entonces va a ir de la mano con los otros titulares y vamos a tener mejores resultados. Es decir, el Poder Judicial tiene que funcionar mejor, la Fiscalía también, y tiene que haber un control sobre la actuación de policía, fiscales y jueces para ver si el trabajo que están haciendo es el adecuado o no. Tiene que haber un control ciudadano. Entonces es un sistema bastante complejo que no se ha hecho hasta el momento, pero que es necesario hacerlo. No queremos llegar a la situación que ha llegado El Salvador, de ser una de las ciudades, de uno de los países más violentos y más inseguros, ¿no? Y que han tenido que tomar medidas muy extremas para revertir esta situación, con grandes resultados, pero con medidas muy drásticas. Entonces, que afectan lo que nosotros llamamos salud de derechos fundamentales. General, en la parte final, entonces, ¿de qué sirven estos consejos nacionales de seguridad ciudadana? ¿Usted coincide con el exministro Carlos Basombrío en señalar de que estas reuniones, estas actividades que propiamente desarrolla el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana o simplemente es un saludo a la bandera, no sirve en la parte ejecutiva, en la parte operativa? Bueno, todo depende del liderazgo, ¿no? O sea, hasta ahora ha venido siendo así. O sea, no ha tenido un gran resultado, no ha tenido, digamos, un antecedente que diga sí funcionó. Pero no podemos descalificarlo de plano y decir que no va a funcionar tampoco. Depende
de liderazgo, depende del empuje, el empeño que les ponga. Si en este caso el presidente de la República se pone la camiseta y está detrás del tema, le pone la voluntad política y los recursos, ¿no? Y le pone la dinámica, entonces se pueden obtener mejores resultados, ¿no? De tal manera que yo creo que es un tema de capacidad de gestión, es un tema de liderazgo, ¿no? Y bueno, medios y recursos hay profesionales buenos que son comprometidos, hay que convocarlos a ellos para que hagan el trabajo que saben hacer. Muy bien. Muchísimas gracias, general, muy gentil con nosotros aquí en Nativa.